UCB Televisión presenta Memoria Histórica, con el auspicio de Universidad Católica Silva Enríquez, Escuela de Derecho. Jorge Baeza Correa nació en Valparaíso en 1955, sociólogo y licenciado en Sociología de la Universidad de Chile. Licenciado en Ciencias del Desarrollo del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales en conjunto con la Universidad Católica de Lovaina. Magíster en Sociología y doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee una estadía postdoctoral en Sociología de la Educación en la Universidad de Granada, España, y ha realizado cursos de perfeccionamiento en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos de París, Francia, y en University of Northern Iowa, Estados Unidos, entre otros. A la fecha de asumir la rectoría en la Universidad Católica Silva Enríquez, se desempeñaba como académico investigador del Centro de Estudios en Juventud de la Universidad. Es investigador responsable, entre otros, de un proyecto Fondesit y coinvestigador del estudio a nivel mundial de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Integra el Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas, organismo que agrupa a todas las universidades católicas del mundo, y el Grupo de Trabajo sobre Juventud y Prácticas Políticas en América Latina de CLACSO. Tenemos como invitado hoy día a don Jorge Baeza Correa, sociólogo y rector de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bienvenido, rector. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a esta posibilidad de conversar y por estar también acá en esta casa de estudio. Señor rector, hablemos en primer lugar de temas personales. ¿Cuál es su origen? ¿En qué colegio estudió? ¿En cuál universidad prosiguió sus estudios? ¿Y de qué se trata el doctorado que usted ostenta? Mi padre es un obrero ferroviario, actualmente vivo, mi madre también, ambos ya de 90 años. Estudié en el Colegio Pedro de Valdivia en Valparaíso, que es el Colegio de los Jesuitas, hoy en día San Ignacio. Luego la enseñanza media en el San Pedro Nolasco. Estudié Sociología en la Universidad de Chile. Después hice un posgrado en licenciatura en Ciencias del Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales. Luego hice mi magíster en Sociología y posteriormente el doctorado lo hice en Educación, en la Pontificia Universidad Católica. Soy un sociólogo especializado en juventud, pero más específicamente mi formación es mayor es Sociología de la Educación, y dentro de la Sociología de la Educación mi interés mayor ha sido el tema de los estudiantes, por sobre todo estudiantes secundarios. La tesis en particular de mi doctorado es un estudio sobre el oficio de alumno, es decir, cómo se vive la experiencia escolar dentro de un establecimiento, cómo un joven vive su experiencia de ser estudiante. Eso es fundamentalmente. ¿Cuál es su vínculo con la educación salesiana? En pocas palabras, ¿cuáles son los pilares que los salesianos fundamentan en materias de enseñanza y cultura? Esta es una universidad salesiana y ese es mi vínculo con el mundo salesiano. Yo no me formé, como mencionaba, en un colegio salesiano, ni he estudiado tampoco en una universidad salesiana. Esta universidad nace primero vinculada a una congregación religiosa, pasa luego a la conferencia episcopal, cuando se empieza a complejizar en el paso del tiempo, termina siendo entregada a la congregación salesiana. En la congregación salesiana lo fundamental, yo diría que voy a mencionar 5 o 6 cosas, no es mi ámbito mayor de formación, pero ¿qué nota uno como elementos fundamentales? Primero es que hay que entender que en la época en que actúa Don Bosco, es una época siglo XIX, donde está viniendo gran parte del mundo infantil, el mundo familiar en general, hacia los grandes centros urbanos, revolución industrial, y en ese momento toda esta juventud que está llegando, normalmente cuando es atendida con un método que es un método muy fuerte, que es un método, en gran medida, un método represivo.
Es decir, hay que colocarle un cierto coto a esta juventud que está llegando a las poblaciones nuevas, en este caso principalmente de Turín. El método que él plantea es un método distinto, es un método preventivo, y en el cual el pilar primero que uno nota es el hecho de que el joven tiene que ser tratado con cariño. Por lo tanto, un elemento clave, fundamental, es que el adulto que trabaja con él, el educador que trabaja con un joven, sea una persona que quiera realmente al joven. Punto primero. Lo segundo que uno ya empieza a visualizar son elementos de carácter principalmente centrado en darle libertad al joven, que el joven tenga espacios para ello, tenga espacios para equivocarse, la posibilidad también de educar más que nada por el testimonio, no tanto en el elemento cognitivo, sino que más que nada testimonial. Yo diría también un elemento clave es el elemento de la reflexión de la experiencia. Hay un elemento que yo creo que todas las personas que han estudiado en un colegio salesiano lo conocen, que son los buenos días o las buenas noches, que es al inicio de un proceso formativo, al inicio de la mañana, es conversar sobre lo que ha ocurrido durante el día anterior y sobre eso reflexionar. Es un poco también eso lo que uno hace en el mundo en general educativo, reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el diario vivir, digamos. ¿Qué pasa con las primeras generaciones universitarias del mundo popular y el momento histórico que vive la educación en nuestro país? ¿Estamos en crisis en la educación en nuestro país? Si uno lo mira desde el punto de vista de las primeras generaciones, más que una crisis, estamos en un verdadero cambio. Eso es lo primero que diría. Si uno lo toma en términos proporcionales, si antes, en el caso de nuestros padres, si nos ubicáramos en esa perspectiva, 1 de cada 100 jóvenes ingresaron a la universidad, después fueron 10 de cada 100, la época en que yo ingreso a la universidad, después fueron 25 de cada 100, y lo que tenemos en la actualidad es casi 50 de cada 100 jóvenes están ingresando a la universidad. Por lo tanto, están entrando jóvenes que antes no ingresaban al mundo universitario, y el joven que está ingresando principalmente es el joven que no tiene ni padre ni madre que ha vivido la experiencia de la universidad. Por lo tanto, si uno lo mira desde el punto de vista de equidad, el gran tema de la equidad por largo tiempo fue el tema de la cobertura, cómo hacíamos ingresar más gente. Hoy en día el gran tema de la equidad es la pertinencia. ¿Qué hacemos con el joven que ya está dentro de la universidad? ¿Cómo preparamos los currículos para ese joven? ¿Cómo acompañamos a ese joven? En el fondo la pregunta es pertinencia en el sentido, conozco a ese joven, trabajo en función de ese joven adecuadamente, por lo tanto conozco la cultura de ese joven. Señor Baeza, usted es un experto en educación secundaria y universitaria. ¿Cree que el actual enfoque del tema es el más correcto? ¿Qué alternativa tenemos en la enseñanza de los jóvenes? A ver, yo lo primero que diría que se está produciendo algo ya antes señalado, se ha producido un cambio a nivel social, y ese cambio a nivel social también ha generado un cambio a nivel de colegio. Hoy en día el colegio que conocemos no es el colegio de antes. Si uno vivía una experiencia en la cual los padres siempre eran un colaborador del colegio, hoy en día muchas veces los padres ya no son ese colaborador del colegio. Esa es una primera cosa que mencionaría. La segunda es el dato que ya mencionaba antes, es decir, hoy la mayor parte de la juventud está terminando la enseñanza secundaria, gran parte de ellos está ingresando al mundo universitario. Por lo tanto, estamos frente a un tipo de